De acuerdo, pues empiezo por el principio. Vale, tenemos aquí. Ay, no he compartido todavía la pantalla. Vale, me veis pantalla, ¿verdad? Sí, muy bien. Vale, pues empezamos. Nos planteaban, no entiendo por qué al tener una carga inductiva se debe aumentar la intensidad de excitación. Según yo, si aumentamos en el diagrama la intensidad, el voltaje debería de disminuir, ¿no? Adjunto captura. Vale, esto era de Carlos, creo. Vale, quiero entender un poco mejor lo que quieres decir. Por tu razonamiento, me da la sensación que tú estás tomando este diagrama que me has puesto aquí y asumes que aumentar la intensidad es aumentar el tamaño de este vector. Y que si se mantiene sub 0 fijo, al aumentar i, el vector v se hace más pequeño. ¿Este es tu razonamiento? Bien, de acuerdo. Pues dos cositas. Cuando hablamos de la intensidad de excitación, no es esta I. Esta intensidad es la que circula por inducido. ¿Vale? En tu generador sería. ¿Perdón? La I sub I, intensidad de inducido, si quieres, es la que circula por el stator, por la que estás sacando de tu máquina. La I sub E es la corriente continua con la que generas los electroimanes. ¿De acuerdo? Entonces, este es el esquema de una carga inductiva, en el que efectivamente la intensidad del inducido es perpendicular a V. Y entonces, cuando tú tienes E sub 0, efectivamente I por X, tanto si es solo X síncrona o X más la X de la carga, lo que sea, como es reactiva pura, el vector X por Y va hacia la izquierda y entonces es más pequeño V que sub 0. Lo que pasa es que yo estoy hablando aquí de aumentar la intensidad de excitación. La intensidad de excitación lo que hace es aumentar E sub 0. Entonces, lo que dice la teoría es, si tengo una carga inductiva, debo aumentar la intensidad de excitación para mantener V constante. Si yo quiero que la salida de mi generador sean 400 voltios siempre, si tengo una carga inductiva, cuanta más intensidad consuma, más diferencia va a haber entre V y E sub 0. Como yo quiero V constante, E sub 0 tendrá que ser cada vez más grande. Y como E sub 0 tiene que ser, para que E sub 0 sea cada vez más grande, necesito mayor intensidad de excitación. ¿Vale? Eso iría, si lo veíamos con el diagrama este, el que yo pongo aquí, voy a ir poniéndolas poco a poco. Tengo una fuerza magnetomotriz de inductor, ¿vale? Esto es la fuerza magnetomotriz que genera el electroimán, solo el electroimán, ¿vale? Entonces, esto provoca una fuerza electromotriz que está desfasada 90 grados. Ahora, esa fuerza electromotriz, al conectar algo, provocará una intensidad. Y la intensidad irá desfasada a 90 grados si es capacitivo, en fase si es resistivo, o desfasada a 180 grados si es inductivo. ¿Vale?
esa intensidad va a provocar la reacción de inducido. La reacción de inducido es una fuerza magnetomotriz en fase con la intensidad. Esta naranja está en fase siempre con la intensidad. Si yo muevo otra vez la fase de la intensidad, se mueve. Y ahora, lo que yo tengo en el interior, la fuerza magnetomotriz total, ya es la verde más la naranja, que sería esta de aquí morada. ¿Vale? Entonces, cuando es inductiva, cuando la intensidad está desfasada 90 grados respecto de la tensión, la verde y la naranja están totalmente desfasadas, por lo tanto, la resultante es más pequeña. Por eso siempre va a ser desmagnetizante. Mientras que si es capacitiva, si lo llevo, resulta que la fuerza de inducido suma a la fuerza de inductor. Por lo tanto, resulta que cuanto mayor es la intensidad, mayor es el sub cero. Y entonces tengo que bajarlo para mantener V constante. Aquí es una aproximación lo que estás viendo aquí, porque no está puesto al haber esta FEM es correcta aquí. Pero claro, en el momento en que yo pongo una intensidad, la intensidad no se enfasa con la FEM, sino con la V. ¿Vale? Entonces, si consideramos que la R y la X son cero, es decir, si tenemos un generador con resistencia y reactancia síncrona muy bajitas, entonces esto es puro. ¿Vale? Pero es solo una aproximación. Conceptualmente es correcto, pero está despreciando algunos fenómenos que si buscas exactitud aquí no la vas a encontrar en ese sentido. ¿Vale? Es muy buena pregunta esa que haces al final. ¿Vale, Carlos? ¿Eso lo vemos? Muy bien. Pues continuamos. En la siguiente foto del generador subexcitado no entiende el criterio que se usa para sacar los ángulos phi sub i. Si definimos el ángulo phi sub i como el necesario para llevar el vector voltaje a la intensidad por el camino más corto, los ángulos que me quedan se me quedan así, usando regla la mano derecha. Subexcitado delta de i phi mayor que cero, generador sobreexcitado delta cero phi menor que cero. Vale. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver si lo pongo en una gráfica y me lo vas confirmando que lo ves, que he entendido a lo que te refieres. Vale, yo tengo aquí una gráfica, voy a poner así, por ejemplo. Si yo llevo P a valores positivos, esto es un generador, ¿vale? Y entonces, si es generador, delta, el ángulo entre E sub 0 y V, es positivo. Se miden desde V hasta E sub 0 con el criterio de que ángulos, el 0 está en la horizontal y son ángulos positivos hacia arriba. Entonces, delta es positivo y ahora, como el tamaño de sub 0 es mayor que el de V, o mejor dicho, como la proyección de sub 0 sobre el ángulo de V es mayor que V, está sobreexcitado. Y eso pasa porque la intensidad está aquí abajo. Si yo voy bajando de sub 0 hasta que la proyección de sub 0 coincide con V, en este punto la intensidad tiene un ángulo cero. Aquí es donde estamos pasando de sobreexcitado a subexcitado. ¿Vale? Entonces, el ángulo phi en el sobreexcitado, que sería este caso, a ver, es el ángulo de la intensidad, por lo tanto es negativo.
Cuando es subexcitado y generador, sería esta situación. Y entonces aquí tienes los dos positivos. ¿Sí? Muy bien. No, no, es complicado. Además volvemos otra vez a la de redefinición de los ángulos phi y, a ver, phi como tal siempre va a ser el ángulo de la cara. Entonces, aquí estamos diciendo que en esta situación phi es negativo, pero claro, no es phi de la intensidad, el ángulo de la intensidad es negativo, porque esto obedecería a una carga inductiva cuyo phi es positivo, ¿vale? No por liarte ahora más, porque lo habías entendido ya, ¿vale? Pero que efectivamente este tipo de cosas merece la pena hacer todas las preguntas que sean necesarias, ¿vale? Bien, pues pasamos al problema 5.3. Preguntabas, no veo claro por qué en vacío solo aparece como fuente la E sub 0, mientras que a plena carga consideramos la R como E sub 0 más EP. Vale, voy a ir a ese concepto directamente. Cuando yo tengo... Voy a ver si puedo usar la pizarra un momentito. Vale, ¿veis pizarra, verdad? Sí, vale, gracias. Vale, tenemos un E sub 0, que esto es así porque por aquí entra una intensidad de excitación. ¿Vale? En el momento en que yo meto corriente continua, hago los imanes y entonces aparece una E sub 0 inducida. Ahora, en el tipo de circuito que estamos haciendo, E sub P es la reacción de inducido. ¿Vale? Y luego tendríamos una reactancia de dispersión y una resistencia del inducido. Y aquí tengo V. ¿Vale? La reactancia, la tensión E sub P, ¿esta de qué depende? Depende de la intensidad del circuito, la intensidad del inducido, de esta I. Si quieres pongo I sub I, I sub I. Lo que pasa es que como la relación que hay entre I sub I y E sub P no es lineal, pues no puedo ponerla como una bobina, porque no va a ser X por Y, va a ser algo no lineal. Entonces, lo primero que tú me planteabas, ¿por qué en vacío E sub R, que sería esto de aquí? Es directamente E sub 0. Porque aunque no sea lineal, si I sub I es 0, E sub P es 0. Y entonces, en vacío, V es E sub 0. Y R, la resultante, es E 0, porque la resultante es la resultante de los campos magnéticos que hay en el interior, tanto el que provoca I sub E como el que provoca I sub I. Como el que provoca E sub I es 0, pues E sub R sigue siendo E sub 0. Esa pregunta yo creo que sí que queda clara. Ahora, no. Por definición, en vacío es que esto no está conectado. Si esto no está conectado, la intensidad es cero. Es por definición. En vacío quiere decir que la intensidad del inducido es cero. ¿Vale? Sí. Eh,
¿Se despreciaría en qué caso? Mm, a ver, siempre vamos a estar actuando como generador. No entiendo muy bien tu pregunta. Vale, eso será porque ese ejercicio no hace un modelo no lineal, sino un modelo lineal. Y entonces ese E sub P se modela como una X, que en serie con la otra X da lugar a la reactancia síncrona. No, no, alternador y generador son sinónimos. ¿Vale? Mira lo que te he dicho y si no te cuadra, me lo pones. Ok, bien. Ahora preguntas, ¿la E sub 0 que hemos hallado en vacío se mantiene constante a lo largo del problema? No acabo de entender el circuito en vacío. Bien, sí. La E sub 0 es una función de I sub E. Es esta función normalmente, algo como esto. E sub 0, I sub E. Entonces, siempre que yo tenga 50 amperios de I sub E, tendré 4000 voltios en vacío. Siempre, da igual cuál sea la intensidad del inducido. E sub 0 serán 4000. Vale, en el momento que tú le conectes una carga, E sub P, a ver, esa carga va a generar una fuerza magnetomotriz. Esa fuerza magnetomotriz podrá sumar o restar al campo magnético que tenías antes. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, esta curva, que también me lo preguntas creo que después, si no tú, Juanjo, esta curva es para E sub 0 y para E sub R. E sub 0 va con I sub E, E sub R va con I sub R. ¿De acuerdo? Entonces la curva relaciona la fuerza magnetomotriz que hay en el núcleo con la tensión que hay aquí en E sub R. O la tensión que se induce en el alternador. ¿De acuerdo? Entonces, para mantener las condiciones que tenías antes, seguro, sí. ¿Vale? Entonces, lo que vemos en problemas es que se usa esa misma gráfica para relacionar E sub 0 con I sub E y E sub R con I sub R. Porque, ¿qué es esa I sub R? Vale, esa I sub R es... La I sub E está claro que son amperios en corriente continua. ¿Vale? Son los amperios que circulan por los electroimanes para generarme el campo magnético. Ahora, la intensidad de inducido es la intensidad en alterna, pero genera también una fuerza magnetomotriz. Y entonces, lo que se dice es, vale, I sub E hace una fuerza magnetomotriz de excitado. I sub I también hace una fuerza electromotriz de inducido. Bien, para tratarlas más o menos igual, lo que decimos es, ¿cuál será la intensidad por el inductor, la intensidad en corriente continua, que causa lo mismo que la intensidad de inducido? Y eso es lo que nos sirve para poder hablar luego de que I sub R es igual a I sub E
más I sub I. ¿Vale? De alguna manera intentamos pasarlo todo a la misma magnitud, aunque esta I sub I no sea real, porque no es una intensidad continua que pase por el inductor. Es los amperios equivalentes en el inductor que provocan la misma fuerza magnetomotriz que la intensidad que circula por el inducido. Que alguien me diga un sí o un algo. Gracias. ¿De acuerdo? Entonces, tú arrancas y tienes E sub 0. Estás en ese punto. Creo que sí. Vale, tenemos una intensidad de excitación, E sub E, que se circula en corriente continua por unos electrones y genera una fuerza magnetomotriz. FMM E, de inductor, ¿vale? Ahora, cuando conecto una carga, aparece una intensidad de inducido. Esto, la intensidad por el inducido, son amperios en corriente alterna y trifásica. Pero también generan una fuerza magnetomotriz. Y estas dos se pueden sumar y me dan una fuerza magnetomotriz resultante. ¿Vale? Entonces, yo las fuerzas magnetomotrices las puedo sumar tranquilamente. Pero a veces lo que os vais a encontrar es que no se suman, no hablamos de fuerzas magnetomotrices, sino directamente de intensidades. ¿Por qué? Porque se hace que se calcula una intensidad equivalente de inductor. Es decir, yo tengo esta intensidad en alterna, en trifásica, que genera una fuerza magnetomotriz y me pregunto, ¿cuál sería la intensidad en continua que da la misma fuerza magnetomotriz de inducido? Y entonces obtengo valores que son, digamos, de la misma magnitud que la intensidad de excitación. Entonces, de ahí sale esto de aquí, que también hemos visto en problemas, que hablemos de intensidades de inducido sumadas a intensidades de excitación, que parece un poco absurdo, porque una es de continua y la otra es trifásica alterna. Claro, porque esa I sub I y esa I sub R son intensidades equivalentes a intensidades de inductor. Claro, en amperivueltas polo o directamente en amperios. ¿Vale? Entonces, la curva esta relaciona la fuerza magnetomotriz total con la tensión inducida aquí. Entonces, puedes relacionarte la intensidad de excitación con la de vacío, porque eso siempre es así, pero si tú tienes además una I sub I, la suma de las dos se va a comportar como se comportaría si esa fuera la intensidad de excitación. ¿Me explico ahí? Es decir, antes he dicho, venga, tenemos 50 amperios de excitación inicial, pues 4.000 voltios. Ahora, esos 4.000 voltios dan lugar a una intensidad de inducido. Y esa intensidad de inducido genera una fuerza magnetomotriz de inducido. Y es desmagnetizante, por lo que esto equivale a menos 10 amperios de continua. Y entonces me vengo para acá 10 amperios. Y entonces aquí me quedan 40, que esta sería la resultante. Y entonces me vengo aquí arriba, digo, E sub R son 3.500.
¿Vale? Son ejemplos, quiero decir, los números no les busquéis explicación, me los estoy inventando por el camino. ¿Vale? Entonces, dejo esto y me vuelvo a la pregunta concreta y al problema concreto. Entonces, ¿se mantiene constante a lo largo del problema? Sí, es una función de la intensidad de excitación. Una vez hallada la E sub 0, entiendo las fórmulas que se usan para sacar la fuerza magnetomotriz. Pero, ¿por qué usamos la fórmula de la curva de vacío? Esto es a lo que me refería. E sub R línea con FR y la E sub 0 con FE. Por eso, porque esa curva relaciona la fuerza magnetomotriz que haya con la tensión que se induce. Entonces, si solo consideras la intensidad de excitación, sacarás E sub 0. Si consideras la intensidad resultante, sacarás E sub R. ¿De acuerdo? Y me dices, sin dibujar la curva de vacío, ¿cómo sabemos en qué región estamos? Pues no lo sabemos. Sin ver la curva de vacío, pues salvo que te digan esto es lineal o esto no es lineal, no se puede. Claro, si tú tienes un problema que te pide resolverse o asumiendo la linealidad, te tiene que dar un valor de reactancia síncrona o al menos o pedirte que lo calcules. ¿Vale? Si no te está dando nada de reactancia síncrona ni te habla de ello, pues entonces es que no van por ahí los tiros. ¿Vale? No sé si abrir el problema 5.3 y revisarlo. A ver. Y este estaba hecho también con... A ver. Vale, en este problema nos decía, usamos este circuito, tenemos esta tensión y esta intensidad nominal. Entonces, la fuerza electromotriz resultante por fase y línea, claro, será VF, que lo conocemos, sabemos la intensidad, sabemos R y sabemos X, así que sabemos E sub R. Que eso lo sabemos como lo vemos en este diagrama fasorial. Sabíamos VF, sabíamos I, R y X, así que esta ecuación de aquí equivale a este montaje fasorial. Por eso esta E sub R es idéntica a esa. Esta de aquí es igual a la que calculamos aquí. Ahora, como nuestra gráfica está en valores de línea, multiplicamos de 3. Y entonces tendríamos el 7031, que es C, es ese punto de ahí. Ese punto en el que estamos. Eh, la longitud BC o B'C' es siempre el producto de X sigma por resistencia, por la intensidad, perdón. Pero ojo, esa intensidad puede cambiar, depende de con qué intensidad se haya dibujado la curva. Si se ha hecho con la nominal, entonces es la caída de tensión en esa reactancia con la intensidad nominal. Esto lo vamos a dejar, lo vemos en otra pregunta que hay ya formulada, ¿vale? Vale, entonces nos han dado el punto de funcionamiento C. Con ese punto de funcionamiento C
tenemos ya la fuerza, la resultante, y entonces podemos dibujarla aquí. Como ya sabíamos el ángulo R y con el valor de E sub R hemos sacado el tamaño de FR, tenemos ese vector. Tenemos el vector FI porque FI tiene el ángulo de la intensidad y el tamaño que nos han dicho aquí. Se obtiene la corriente de plena carga en cortocircuito con una excitación de 2500 amperivueltas polo. Eso es ese punto de aquí, este valor. Y se corresponde con el tamaño del vector FI. ¿Vale? Como sabemos el tamaño y sabemos la longitud, lo podemos ubicar. Y yo lo coloco aquí porque FE más FI me da la resultante. Entonces, como sé FR y sé FI, puedo sacar la de vacío. Entonces obtengo el valor de la de vacío. Y con el valor de vacío ya puedo sacar otra vez en la curva la tensión de vacío que necesitaría en el problema. Los 7835 o 34,9
este de aquí, en el que me baso para construir todo el triángulo, esto es con factor de potencia nulo. Entonces, el triángulo me sirve solo para sacar la dimensión CB y AD. Y eso es la reacción de inducido con intensidad nominal y la caída de tensión en la reactancia con intensidad nominal. Y ya está, ya tengo esos valores. Ahora, si la intensidad es nominal, esos valores serán ciertos siempre. Si la intensidad no es la nominal, los valores serán proporcionales a la nueva intensidad. ¿De acuerdo? Pero al tener otro factor de potencia, el caso, los puntos no te van a coincidir. ¿Vale? Entonces, el punto C' no tiene por qué coincidir con el punto R. Claro, la información relevante que queréis sacar del triángulo es la dimensión CB y BA. Porque CB será X sigma por I sub n y BA será la reacción de inducido. Claro, entonces ya no va a ser cierto. El tamaño del vector X sigma por I sub n va a seguir siendo el mismo, va a seguir siendo este. Pero como ahora tienes factor de potencia 0,8, ya no va a ser con el mismo ángulo. Claro, no, es importante hacer esa diferenciación. El triángulo de potencia... De hecho, daos cuenta que a veces los problemas ni siquiera te dicen que la tensión a la que se traza el triángulo es la nominal. No sé si os habéis fijado en algún problema. En el 9, por ejemplo, creo que sí. Sí, porque te dice a la tensión de 6.600 y la nominal son 6.600. Pero algún problema de estos no te dice que la tensión a la que traza el triángulo Potier sean 6.600. Pero eso te da igual. Te da igual porque el triángulo va a ser el mismo si lo trazo aquí que si lo trazo aquí abajo. Y a ti no te importa a qué altura, sino cuánto miden los segmentos. ¿Vale? Fijaos cuando hagáis, o si los habéis hecho ya, volved sobre, supongo que serán el 10 o el 11, no sé, alguno de los de triángulo de Potier que estaban puestos en la lista, aparece que la potencia, o sea que la tensión no es la nominal, pero es que eso no importa. Efectivamente, creo que es 6.600 y solo hace 6.000, no pasa nada. Vale, relacionado con el triángulo de Potier, tampoco entiendo la relación que existe entre la representación y las fórmulas de las intensidades. Vale. El triángulo de Potier está trazado, de nuevo, con factor de potencia nulo. Entonces, eso hace que las intensidades, estos I sub E, I sub I y I sub R, que como decía al principio, no son I sub I no es la intensidad de inducido, sino la intensidad de inducido en amperios equivalentes del inductor. ¿Vale? Es la intensidad que circulando en el inductor produciría la misma fuerza magnetomotriz que la reacción de inducido. Vale. El caso es que con factor de potencia nulo tenemos que I sub I va en dirección contraria a I sub E, el efecto desmagnetizante que decíamos antes.
Entonces es I sub B genera excitación, I sub I la resta. Entonces, I sub B más I sub I, pero con ángulo, claro, da I sub R. Por eso a lo mejor te viene la duda esta de aquí. Viendo el dibujo diría que I sub R más I sub I es I sub E. Sí, lo que pasa es que I sub I se define como que va hacia la izquierda. Entonces, lo que vectorialmente es I sub E más I sub I es I sub R. Porque y en esta situación el ángulo de I sub E es 0 y el de I sub I es 180. ¿Vale? Más o menos lo ponías esto por aquí. Porque sí que... Repite, por favor. Claro, es que esto de aquí es solamente para el factor de potencia nulo en el que podemos olvidar de vectores y hacer sumas y restas escalares. ¿Vale? Bien, sí. Sí, porque al tratar como escalares, pues pones tú el signo, interpretas el vector y pones tú el signo. Vale. En el problema 5.12, este ejercicio se podría haber realizado escalando el punto A al 100% y trabajar todo el rato con los datos a este porcentaje, en vez de escalar el punto A del 100 al 125. Déjame abrirlo. Vale. Dices si podríamos haber dicho, en lugar de que F125 son 30 y trabajar con una curva 125, trabajar con el 66 reducido. Pues si te digo la verdad, no estoy seguro de que dé igual, pero en principio sí. Es que no lo he podido comprobar, porque siempre lo he hecho, siempre lo había manejado así. A ver, si hiciéramos esto, tendríamos, vamos a hacer un A doble prima, 125 pues la tensión se mantendría en el mismo sitio, pero densidad sería 66 entre 1,25, ¿no? ¿Es esto lo que tú has hecho? Vale, esto sería, vamos a ir dándolo, a lo mejor se puede sacar. Voy a poner con dos primas todo lo que sería cumplir el punto D doble prima, no sería el 36, o sí. Sí, sería 52,8 menos 24, ¿verdad? Vale, y el punto... Ah, vale, es que esto está hecho con el...
¿Qué problema era el 12? El 12. Pues sería así el... Mira, déjame que lo resuelva completo y os cuelgo una respuesta, porque si no yo creo que esto va a ser... me gustaría estar seguro de lo que planteamos es correcto y así no lo vamos a estar. ¿Vale? Porque hay cosas que no me convencen de que se pueda simplemente mover ese punto. Os lo cuelgo al terminar esto, lo reviso yo solo sin que me sigáis en un razonamiento que puede no ser correcto y que os da error. ¿Vale? Vale, en el minuto 16:26 del 5:13. Vale, aquí esto es un... Vale, este no es el 5:13, es un 5:13 modificado, porque en lugar de dar la tabla que ha dado, que daba el ejercicio 5:13, os he dado una ecuación. ¿Vale? Entonces, cuando tú dices aquí FR es igual a I sub E por, no es por. Es aquí. Es I sub E es una función. ¿Vale? Aquí arriba he definido la tensión de línea como 12.360 por X partido de 70 más X. Y he hecho también la función inversa para poder ir a la gráfica y sacar la tensión sabiendo la intensidad o la intensidad sabiendo la tensión. Entonces, aquí abajo no es I sub E por esto, sino I sub E de esto. La función I sub E ¿qué valor corresponde a de qué valor de intensidad le corresponde a esta tensión de línea? Claro, lo que tú dices es lo correcto, es lo mismo. Tú has ido a la gráfica y lo has sacado. Yo aquí directamente he puesto, pues están definidas aquí las funciones. ¿Vale? Y aquí os he puesto, claro, en el problema yo he resuelto simplemente la ecuación, que es una ecuación de segundo grado, y os he puesto un esquema de cómo se despeja para obtener una fórmula. ¿Vale? Tened en cuenta que en el examen vais a tener, normalmente tenéis un folio de fórmulas. Esta vez vais a tener todo lo que queráis de fórmulas. Entonces, si tenéis el proceso de resolución de las ecuaciones que os podéis encontrar, pues lo podéis usar, no hay problema. ¿Vale? Lo mismo sucede en el minuto 12:22. Vale, esto es lo mismo de antes, solo que es la función invertida. Esto es correcto. Y ahora, ¿te has dado cuenta que se puede relacionar SU0 con FE, FR con ER, E0 con IE? Sí, tú vas a relacionar siempre fuerzas electromotrices, tanto resultantes como de vacío, con las fuerzas magnetomotrices correspondientes, tanto expresadas en amperivueltas polo o en amperios, tanto si son I sub Es o I sub Rs como si son Fes o Frs. Que en el triángulo de Potier las sacarías el tamaño de la base del triángulo, correcto.
Yo diría que no. Vale, y por último, en el problema 5.18, en este ejercicio se obtiene delta 2 descomponiendo los pasores en componente vertical y en horizontal, con coseno y seno. Parte real, parte imaginaria, sí. Pero yo inicialmente lo he tenido aplicando el criterio del argumento, quedándome solo con los ángulos y obviamente no da el mismo resultado. Igual eso no se puede hacer matemáticamente, pero quiero saber por qué. Vale. ¿Por qué? Pues porque esto que tú has escrito no es verdad. Tú dices, tengo una ecuación de complejos y voy a igualar módulos y voy a igualar argumentos. ¿Correcto? ¿Eso es lo que tú planteas? Vale. Eso se podría hacer, pero para eso tienes que calcular bien los argumentos. Entonces tú tienes la parte izquierda, el primer término de la ecuación, el aumento es menos phi, correcto. Pero la parte de la derecha no es delta 2 menos 0 menos 90. Porque esta resta de complejos, la resta de complejos no es, el argumento de la resta no es ángulo de este menos ángulo de este. No, se podría hacer así, pero tendrías que sumar estos dos números y el argumento, sí, a ese argumento sí que le puedes restar 90, porque esto sí que sería cierto. Pero claro, sería la resta de estos dos números es E sub 0 coseno de delta menos V como parte real y como parte imaginaria E sub 0 seno de delta. ¿Cuál es el ángulo de eso? Pues el arco tangente de sub 0 sena partido de sub 0 coseno menos V o algo así. Lo estoy diciendo de cabeza. Entonces, ese argumento ya se te ha hecho mucho más complicado. Cuando lo quieras igualar a phi, pues tienes un chorizo de ecuación cojonudo. ¿Vale? Sí, y lo del cambio de variables simplemente pues un poco de que hacértelo un poco más cómodo. No estar trabajando con los senos y cosenos, sino es simplemente eso, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 al cuadrado. Así que esa transformación siempre te puede servir. Y eso es Pitágoras. ¿De acuerdo? Vale. Pues hasta aquí creo que el documento que nos ha enviado Juan José. Ahora, mi duda es que el ejercicio 5.2 del tema de máquinas síncronas, la solución no me sale exactamente igual. Y no sé si es por cosa de los decimales o porque hay alguna cosa que no estoy haciendo bien. Vale, vamos a ver el 5.2. El 5.2 no lo tengo. Un momentito. Y voy a abrir la resolución que he hecho. Aquí está. Vale, voy a colgar la resolución que ha hecho la compañera y tengo por aquí yo el mío. Vamos a ver si lo resolvemos del todo y ya está. Nos dice un alternador trifásico de 750 revoluciones por minuto. Esa velocidad de sincronismo. A ver, perdón. Vale, copio el enunciado. Alternador trifásico, 750 revoluciones por minuto. Está diseñado para una red de 3.500 voltios por fase. El de Navier Stator tiene 120 ranús, 24 conductores. Vale.
Voy a copiar datos, ¿vale? Son 750 revoluciones por minuto, 120 ranuras, 3 fases, 50 hercios, 4 pares de polos, 24 conductores por ranura y la tensión, la fue inducida, 3500 voltios. ¿Vale? Pues entonces nos pide calcular el flujo máximo por polo si su distribución es senoidal. Nos está preguntando bueno, es un ejercicio de factor de distribución. Gema aquí lo que ha planteado es que su F es todo esto, entonces 4 se sabe, que su F se sabe porque es senoidal, N se sabe, F2 se sabe y nos preguntan flujo máximo. Necesitamos saber los factores. Entonces, calculamos la distancia angular entre ranuras. Son 120 ranuras, así que cada ranura son 3 grados. Y el número de ranuras por fase y polo, K entre 2 por P por M, son 5, ¿vale? Con eso podemos calcular el factor de distribución. Y eso es exactamente lo que tiene hecho Gema hasta aquí, ¿vale? Ha hecho K, ha hecho Q y con eso tiene el resultado. Ahora nos dice, la anchura de las bobinas es de 12 ranuras. 12 ranuras. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si eso significa que son de paso diametral. Entonces, de paso diametral significaría que el número de ranuras entre el número de polos me da lo que sería una ranura diametral, lo que sería el número de ranuras para un paso diametral o el paso polar. Como estamos en 12 ranuras, tenemos que el ángulo de acortamiento es el paso polar menos el número de ranuras que ocupamos por el ángulo de una ranura, nos da 9 grados. ¿Vale? Entonces el factor de acortamiento será el coseno de P por alfa partido de 2. Nos da 0,951. Aquí, Gema, tú habías planteado el factor de acortamiento, porque no nos ha dicho que sea paso diametral, así que hay que calcularlo, muy bien. Y dices, P es 4, ¿ok? Gamma es 3 dividido entre 2. ¿Por qué has supuesto que solamente está cortado una ranura? Claro, pero aquí depende, o sea, el factor de acortamiento, tú una ranura la puedes hacer diametral o la puedes acortar una ranura, 2 ranuras, 3 ranuras. Claro, he dicho que el ángulo gamma es 3. O sea, y el ángulo gamma es 3, pero falta ¿cuántas ranuras lo has acortado? No por 3, porque es de 12 ranuras, pero el paso diametral son 15 ranuras. Pero porque lo que tú estás averiguando aquí, con esta ecuación, es cuántas ranuras equivalen a los 180 grados eléctricos. ¿Vale? Entonces, 15 grados equivale a 180 grados. Perdón, 15 ranuras equivalen a 180 grados eléctricos. Es decir, cuando aquí te dicen la anchura de las bobinas es de 12, te están diciendo
Si fuera de 15 sería diagonal, pero lo hemos rebobinado con 12, es decir, hemos acortado 3. Entonces, el ángulo alfa de acortamiento son 3 bobinas, perdón, 3 ranuras por el ángulo de cada ranura. Son 9 grados en lugar de los 3 que tienes tú aquí, porque tú has puesto gamma cuando debería ser alfa, siendo alfa número de ranuras por gamma. ¿Vale? Una vez que haces eso, lo demás creo que estaba bien. Simplemente calculas número de espiras como número de ranuras por fase y polo, por número de polos, por número de conductores de ida y vuelta, así que lo divides entre 2 y ya con eso podemos despejar la fórmula del flujo máximo. Y sí queda eso clavado lo que grande ahí. ¿Vale? La clave ahí está en ver que el acortamiento no es una, sino que son 3 ranuras. ¿De acuerdo? ¿Tema? Muy bien. Hasta aquí las dudas escritas. Ahora, en cuanto cierre, os cuelgo el vídeo este y un pequeño vídeo extra con la explicación de lo que se había quedado colgando de si se puede escalar punto A' en lugar de toda la curva. Y en la tutoría creo que hemos cubierto bastantes tipos de problemas de síncrona, que es lo que quería. Así que estoy bastante satisfecho con lo que hemos visto hoy. Ahora, el día 18, quiero que os voy a colgar convocatoria para el examen con instrucciones de cómo entrar y todo. En principio, lo vamos a hacer el lunes 18 a las 10:30. Lo voy a hacer para que dure 2 horas y lo podamos terminar en ese periodo. Y el examen final será de 2 horas también. ¿Ok? Dime. No, mandádmelas como siempre. Y si hay bastantes, que imagino que habrá, el martes podemos hacer el examen el lunes y tutoría normal el martes. Sí, pero ahora lo que estoy diciendo es que hacemos el examen en 2 horas el lunes, el martes hacemos tutoría con dudas, porque así no dejamos dos semanas enteras sin dudas. Y no creo que haga falta. En 2 horas de examen podremos ver lo que sale bien y lo que sale mal, si los tiempos dan, si no dan. ¿Vale? Sí. Lo vais a hacer, lo vais a entregar. Creo que me entregaréis al terminar también. Vamos a ensayar lo de que me entreguéis los PDFs a través de una tarea o lo que veamos ahora que es más efectivo. Y yo os colgaré, os daré nota que será falsa, bueno, no falsa, sino que no contará en esa misma semana. ¿Vale? Os daré resultados, mejor dicho. ¿Vale? No os daré nada, os doy los resultados de cada uno. Y si que me queréis preguntar algún ejercicio de ese examen en la siguiente semana que vuelve a haber tutoría, ningún problema. ¿Sí? Por supuesto, por supuesto.
Los problemas cambia el formato, porque son apartados, pero lo he sacado todo de los problemas que ya tenemos hechos, ¿vale? Adaptándolo un poco a que te pueda dar, digamos, relativamente rápido toda la información que te hace falta para resolverlo. A lo mejor se me ha ocurrido alguna cuestión diferente que no estaba literalmente, pero vamos, es clavado todo. ¿Vale? Entonces hacemos el examen el lunes y al lunes siguiente todo lo que me queráis preguntar sobre lo que ha salido en ese examen se puede hacer. Yo os daré los resultados de cada una de las cuestiones que han salido. ¿Vale? Así que las que os cuadren, pues no las preguntéis, las que nos cuadren, mirároslas un poco más y si nos encaja el resultado, pues me lo preguntáis. ¿Vale? Muy bien, pues lo dejamos aquí y vuelvo ahora a los vídeos, las dos cosas, tanto el de toda la tutoría como el otro que os he dicho explicando lo que se ha quedado pendiente. Venga, un saludo.